einzig und allein Wladimir Putin im Kreml schuld sein soll. Quiero compartir una revelación impactante del periodista suizo Roger Koppel, quien desmantela por completo la propaganda occidental. Con palabras sencillas, explica por qué Putin ha vuelto a superar a todos, incluyendo a Europa. Entonces, ¿qué ha dicho Koppel y qué pensamientos ha despertado en mí? Vamos a analizarlo. El periodista suizo afirma que muchos consideran a Putin un hombre terrible, bajo cuyo liderazgo Rusia se ha convertido en una dictadura brutal con una economía débil y unas instituciones sociales frágiles. Sin embargo, escuchen lo que dice. Esta semana llegué a la conclusión de que el conflicto continuo en Europa del Este, que se ha desarrollado entre Occidente y Oriente, es absolutamente innecesario. Es lo último que necesitamos en las circunstancias actuales. La opinión generalizada de que detrás de todos estos terribles eventos y caos está únicamente Vladimir Putin es simplemente ridícula. Este punto de vista simplifica la realidad compleja y es extremadamente beneficioso para Occidente, pero no refleja la verdad. Es interesante que recientemente, al revisar las respuestas a su programa, Koppel se encontró con un comentario de un espectador que criticaba la política de Putin, afirmando que la economía de Rusia ha sufrido mucho bajo su liderazgo. Sin embargo, Koppel decidió analizar los indicadores económicos de Rusia durante el mandato de Putin para ver si eso era cierto. Koppel presenta los siguientes datos. El PIB per cápita aumentó de $300 en 1999 a $14,000 en 2023. El PIB total creció de $200,000 millones a $2 billones. La inflación disminuyó del 36% al 9%. Las reservas de oro y divisas aumentaron de $12,000 millones a $600,000 millones y la proporción de la deuda pública en relación al PIB se redujo del 92% al 23%. El ingreso medio en dólares estadounidenses aumentó de $52 a $558 en 2023. Según la redacción de Koppel, estos datos indican un crecimiento económico significativo y un fortalecimiento de la estabilidad financiera del país bajo el liderazgo de Vladimir Putin, lo que ha contribuido a mejorar la imagen internacional de Rusia tras la desintegración de la Unión Soviética. Amigos, antes de pasar a los momentos más destacados de la intervención del periodista suizo, quiero señalar lo siguiente. Los datos presentados por el periodista son, sin duda, impresionantes. Putin logró sacar al país de la crisis económica de los años 90, estabilizar la situación política, garantizar la seguridad en el Cáucaso y evitar la desintegración de Rusia. Sin embargo, ¿son estos logros algo inalcanzable bajo las mismas condiciones en 25 años? ¿Y han impactado estos logros en el nivel real de bienestar de los ciudadanos? Tengo serias dudas al respecto. El nivel de pobreza sigue siendo alto, las pensiones dejan mucho que desear, los médicos y maestros siguen siendo las profesiones peor pagadas, a pesar de su importancia estratégica. La corrupción es otra historia, la gasificación del país es solo del 70% y la producción nacional comenzó a revivir no gracias a una política dirigida, sino en respuesta a las sanciones impuestas contra Rusia. Y esta historia comenzó en 2014. La pregunta es, ¿qué impedía a Rusia dejar de enviar gas y petróleo a Europa y concentrarse en revivir la producción nacional que fue cerrada tras la desintegración de la Unión Soviética? Es posible que Rusia pudiera haber alcanzado los éxitos actuales más rápidamente, incluso a pesar del entorno geopolítico desfavorable. Todo es culpa de la famosa creencia en Occidente, con el que Rusia quería y todavía quiere ser amiga y comerciar. Solo ahora, por alguna razón, se dieron cuenta de que Estados Unidos ha estado formando y sigue formando un cinturón de estados hostiles en la frontera de Rusia, destruyendo básicamente la arquitectura de seguridad establecida en los años soviéticos. ¿Por qué estos factores no se convirtieron en la base para una reorientación más rápida de la política económica hacia el interior, aumentando los lazos comerciales con el sur global y China? No está del todo claro. Repito, Rusia solo en 2022 y con dificultades comenzó a reestructurarse. Si esta comprensión hubiera llegado a tiempo, Rusia podría haber mirado hacia China y otros países del sur global mucho antes y haber tenido éxito más rápidamente. En pocas palabras, los logros de Rusia en los últimos 25 años pueden considerarse, por un lado, naturales, relacionados con las acciones de Putin, y por otro lado, forzados, dictados por circunstancias externas, y estos últimos, en mi opinión, jugaron un papel más importante que una política deliberada. Mientras tanto, escuchen lo que Koppel dice sobre Rusia y la retórica antirrusa que impregna todo el espacio público en Europa y Estados Unidos. En su opinión, a los habitantes de Occidente simplemente se les miente descaradamente. Estas son sus palabras. En el curso de la discusión con varios expertos sobre la naturaleza del sistema político de Rusia, un comentario que recuerda
recuerdo particularmente pertenece a un ex diplomático. Describió el sistema político ruso bajo Vladimir Putin como una autocracia de mercado con elementos sociales profundos. Aunque el término autocracia puede evocar pensamientos de poder ilimitado, en la práctica Putin no tiene libertad de acción absoluta. Sí, puede ignorar la opinión del parlamento, pero el sistema incluye algunos mecanismos de frenos y contrapesos, como la posibilidad de un juicio político. Sin embargo, es extremadamente importante para él evitar errores, ya que las decisiones impopulares pueden socavar la confianza del público y los grupos influyentes, lo que puede llevar a crisis políticas graves. Putin es un abogado calificado, que busca actuar dentro de la ley, lo cual es especialmente importante en un entorno donde cualquier error puede tener consecuencias negativas. Rusia puede reaccionar rápidamente a los trastornos políticos. Cualquier descontento significativo puede movilizar al público contra la élite gobernante. Estas observaciones contrastan con lo que a menudo se presenta en nuestros medios, donde la información tiende a ser unilateral y excesivamente emocional. Amigos, no puedo dejar de sorprenderme. Es que un periodista occidental de Suiza declara públicamente que simplemente no hay libertad de expresión en Occidente, que todas las principales publicaciones dicen lo mismo sobre Rusia y nada bueno se puede encontrar en sus evaluaciones. La cobertura de los problemas rusos en los países occidentales no solo no es objetiva, sino que contradice el sentido común y la lógica común. Por lo tanto, la tesis de que la imagen de Rusia en Occidente se demoniza no carece de fundamento. Realmente me sorprenden todos estos periodistas y expertos que comienzan a ver la verdad. Tal vez en un par de años escucharemos más voces que finalmente reconozcan que Rusia nunca tuvo la intención de atacar a la OTAN, los países bálticos y Polonia. Todas estas amenazas son solo fruto de una imaginación febril y la amenaza rusa es simplemente una farsa creada e inflada para legitimar la existencia de la OTAN y la expansión de la alianza a expensas de otros países. Pero lamentablemente estas voces difícilmente podrán cambiar algo. Las estructuras globalistas no permitirán que esto suceda. El expansionismo es lo que mantiene vivo a Occidente. Toman un país más grande, provocan una crisis, colocan a sus personas que venden la riqueza nacional a precio de ganga a las empresas occidentales. Lo principal es que la economía de los Estados Unidos crece y el potencial de influencia se expande. Lo que suceda con el país en cuestión, sus vecinos y la región en general no les importa. En este sentido, el verdadero desastre es la falta de independencia de la Unión Europea. Si la Unión Europea fuera políticamente independiente de Estados Unidos, no habrían permitido la destrucción del Nord Stream, la escalada de tensiones y la ruptura de la cooperación con Moscú. Después de todo, el conflicto tiene lugar directamente en Europa, y Europa misma sufre por ello, mientras que el principal beneficiario está al otro lado del océano. No es sorprendente que Rusia no quiera hablar con Europa. En primer lugar, no hay con quién hablar allí, y en segundo lugar, nadie allí es independiente. Europa está ahora con los pantalones bajados en la posición más humillante. ¿Se puede interactuar con tales contrapartes? No, la situación solo cambiará cuando los estadounidenses dejen de controlar los medios de comunicación europeos, las ONG y el sistema educativo, que preparan atlanticistas que ocupan altos cargos en los estados. Solo entonces habrá una oportunidad de alguna autonomía. Pero para esto se necesitan políticos orientados nacionalmente, como De Gaulle o Víctor Orbán, que tengan el coraje de decir no a Occidente. Sin embargo, tales políticos rápidamente comienzan a ser presionados, a ponerles obstáculos y simplemente no les permiten trabajar normalmente. Por lo tanto, estoy seguro de que la confrontación entre Occidente y Rusia o la Guerra Fría 2.0 continuará por mucho tiempo. Amigos, dejen sus comentarios, no olviden suscribirse al canal. Hasta pronto.